y en este caso vamos a hablar de la preocupación de la comunidad científica y de muchas familias por una actividad que se propuso, que está convocada para el 20 de octubre en el anexo A de la Cámara de Diputados. Esta actividad tiene como título ¿Qué tienen realmente las vacunas? Y esta actividad fue propuesta por la diputada chaqueña Marilu Quirós, y hay mucha preocupación en toda la comunidad científica. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Jorge Hefner. Él es doctor en bioquímica, investigador superior de CONICET, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA. Buenas tardes, Jorge. Acá lo saluda Andrea Pérez. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos para el reloj. Hay mucha preocupación por este evento. Sí, la verdad que es un evento, para tildarlo, digamos, un poquito extraño, ¿no? En general, en todo lo que es ciencia, cuando vos tenés una posición, esa posición se plasma en publicaciones científicas o se plasma a través de sociedades científicas, a través de institutos. Es decir, más cuando vos trasladás una inquietud del ámbito parlamentario, hay una filtración que tiene que ver, que tiene que tener una calidad de origen y tiene que estar chequeado por pares o chequeado por científicos, etcétera. Y realmente en relación a esta información sobre la cual se monta esta presentación en el Congreso, carece de cualquier viso de seriedad, rigurosidad, etcétera, ¿no? Primero que no hay una publicación en una revista con referees indexada, no hay sociedad científica involucrada, no hay trayectoria de los científicos en este campo, los que mencionan. Entonces falta, y la verdad que suena mucho a integrar una campaña que es una campaña antivacuna. Hay movimientos. Afortunadamente en la Argentina estos movimientos antivacunas no tienen un peso importante. En otros países de Europa y Estados Unidos tienen un peso importantísimo, ¿no? Se habla en esta comunicación de que las vacunas, todas las vacunas que se emplearon para COVID tienen elementos extraños. Y hubo una comisión nombrada por el CONICET que analizó la veracidad de esto, ¿no? Ajá. Y realmente esa comisión lo que terminó concluyendo es que realmente las conclusiones no estaban sostenidas por ningún tipo de evidencia. Es como si yo te digo a vos, mirá, el agua que vos tomás cuando abrís el grifo de la canilla tiene plástico, ¿sí? Punto. Y vos dosás algo y encontrás algún nivel de plástico, y bueno, y eso es, bueno, todos sabemos que todo tiene algún nivel de contaminación. Si vos me decís, el vino que vos tomás tiene mercurio, y bueno, por ahí tiene 0,5 partes por millón de mercurio. ¿Por qué? Porque las napas de donde se obtiene el agua con el cual se alimentan los viñedos, pero eso no tiene ningún tipo de relevancia, Todas las conclusiones que arriba, por lo que yo leí realmente, no conozco a los autores del informe la verdad que no tiene ningún fundamento científico. La verdad que mi impresión se inscribe en esto de movimiento antivacuna. Vos fíjate incluso que ahora, a diferencia de cuando fue 2019-20, cuando aparecieron todas las vacunas para COVID, ya hay estudios serios publicados en revistas Lancet, New England, Cell, Nature, las revistas más importantes, que ya dicen, bueno, ya tenemos 3, 4, 5 años desde el momento que comenzaron a aplicarse las vacunas, hacemos seguimientos de las personas vacunadas, estamos hablando de centenares de miles de millones de personas, y realmente no se encuentra nada que tenga que ver con lo que afirman en estos estudios, ¿no? Así que creo que es una afirmación muy primitiva, creo que se inscribe en esto de un movimiento antivacunas, y creo que es incorrecto, creo que no se tendría que haber presentado. No, se va a presentar, no se tendría que presentar esto porque no tiene ningún fundamento, y para aquel que no es especialista
¿sí? No hablo de la diputada convocante, sino del resto de los que pueden asistir, qué sé yo, tiene que haber un filtro, ese filtro no existió en cuanto a rigurosidad y seriedad. Esto es muy grave, además, porque este tipo de exposiciones pueden de algún modo dañar la confianza, ¿no?, en las vacunas, para quien lo escucha, digamos, para el público en general, para quienes no tienen el conocimiento de lo científico. Sí, es tal como vos decís, para el público en general, para propios diputados, que no creo que vayan muchos diputados a la sesión, que tampoco tienen por qué ser especialistas en este campo. Y eso es particularmente grave en cualquier situación. Y es grave en un momento en que si vos analizás cuál es la situación del estado vacunacional de las personas en Argentina, realmente estamos con asignaturas pendientes importantes. Si vos incluso vas hoy por hoy, y esto no es porque la gente sea antivacunas, pero si vos vas hoy por hoy, por ejemplo, a qué nivel de cobertura tienen las vacunas antisarampiónicas, ¿sí? Que son vacunas exitosas, 100%, absolutamente seguras, las usamos hace muchísimo tiempo. Ninguna de las vacunas del calendario oficial obligatorio de la Argentina, que el calendario en sí es muy bueno, llega al 90% de cobertura. ¿Sí? ¿Eso por qué es así? Bueno, quizás sea así porque en la Argentina hay niveles importantes de pobreza, la gente encuentra otras prioridades más que vacunar a sus hijos, aun cuando esto tiene consecuencias desastrosas. No hay campaña por parte del gobierno nacional al respecto, se ha desentendido de las vacunas, y hay una tendencia del gobierno argentino de mimetizarse un poco con lo que son las campañas en Estados Unidos, en la gestión de Trump, que básicamente cuestionan, por ejemplo, el estado de Florida en Estados Unidos empezó a cuestionar lo que es el calendario obligatorio en Estados Unidos en cuanto a vacunaciones pediátricas. Entonces, si bien en la Argentina eso no ha tenido peso hoy por hoy, bueno, se inscribe en un marco de preocupación por la baja nivel de cobertura que tenemos en la Argentina, de vacunas absolutamente seguras y absolutamente exitosas, y esta corriente internacional que tiende a quitarle confianza a las vacunas. Mira, en toda la historia de la humanidad, si vos tomás lo que es salud pública, salud poblacional, hay dos cuestiones que son las que han motorizado las mejorías más sustantivas. Uno, agua potable. Dos, vacunas. Salvan millones de vidas año a año. Doctor, ¿cómo se contrarresta esto? Hay todo un colectivo además que está juntando firmas, pidiendo la suspensión del evento. ¿Qué se puede hacer como comunidad científica ustedes o como las personas, los ciudadanos, las ciudadanas en general, quienes nos están escuchando, para poder contrarrestar este tipo de exposiciones, sobre todo en el Congreso Nacional, ¿no?, que también debiera ser garante de salud pública y nosotros tenemos además un esquema obligatorio de vacunas, como que de algún modo hay también un desentender de esta obligatoriedad. Mirá, las sociedades científicas de vacunología, SADI, etcétera, se han expedido. El CONICET también en su momento está expedido en cuanto a la falta de rigurosidad de este informe. Y ahí es importante los medios de comunicación para poder explicar claramente esto. Vos te acordás que en su momento, cuando era salieron las primeras vacunas para COVID, que en su momento fueron cuestionadas y después ya era muy difícil cuestionarlas, sí. Fue cuando vos comparabas la población vacunada frente a la no vacunada, obviamente le iba muchísimo mejor a la vacunada, en una proporción 1:10, hablando en términos de morbilidad severa, por ejemplo. Yo creo que el Congreso tendría que tener en ese sentido un filtro de veracidad, ¿no? O convocar a realmente sociedades científicas o sociedades médicas. Vos tenés la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Vacunología, la Sociedad, qué sé yo, tenés distintas sociedades, o si no, acudir y hacer el esfuerzo de ir a las publicaciones científicas, porque, digamos, qué raro
que haya una sesión en el Congreso para discutir un tema sobre la base de un informe que no esté avalado por ninguna sociedad científica, ninguna institución de ciencia o técnica o que tenga que ver con salud humana, ninguna publicación de relevancia. Entonces habría que extremar un poquito los controles. Y más allá de este informe que carece de toda velocidad, en realidad lo que más preocupa es lo que charlábamos recién, ¿no? De por qué seguimos teniendo en la Argentina un nivel de cobertura frente a las vacunas que llegó en un momento al 90% años previos a la pandemia, y después no logramos volver a esos niveles. Y las consecuencias que hacia la no vacunación la vemos por ejemplo en Estados Unidos con los brotes de sarampión. Se discontinúa la campaña de vacunación de sarampión. Se dice que en Estados Unidos, en estados como Florida y también estados básicamente republicanos en el interior de Estados Unidos, se discontinúa la vacunación e inevitablemente vos ves cómo con el correr de los meses empieza el brote de sarampión. Te digo sarampión como un ejemplo. Y el sarampión no puede ser considerado como una enfermedad donde vos ves a los chiquitos que tienen ronchitas, porque muchos pueden cursarlo así, pero muchos pueden cursarlo como un sarampión severo, con encefalitis, con manifestaciones que pueden llevar a la muerte de los chiquitos. Por ejemplo, en África, el nivel de mortalidad que hay por no vacunar contra sarampión en los chiquitos es inmenso, inmenso. Lo que hablo de sarampión, se puede hablar de sarampión, rubiola, papera, polio, tuberculosis con la vacuna BCG. Yo creo que muy importante la campaña por los medios, muy importante que el gobierno nacional, ausente totalmente, fuera presente para proponer estas políticas de extensión de las vacunas, las sociedades científicas y los científicos. Quizás tenemos una asignatura pendiente, no estamos demasiado acostumbrados a hablar al público en general, estamos muy encerrados en los laboratorios, en los hospitales, etcétera. Quizás tengamos que mejorar un poquito de nuestra parte también la comunicación. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, muchísimas gracias por estos minutos para el reloj. Y bueno, todavía estamos a tiempo, ojalá esto pueda revertirse y esta actividad finalmente se suspenda. Ojalá que sea así, nada que agradecer, un placer hablar contigo. El doctor Jorge Hefner, doctor en bioquímica, investigador superior de CONICET, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, pasó por el reloj. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre